Seguimos con nuestro comentario, análisis al libro Creada para ser su ayuda idónea de Debbie Pearl. Me disculpan que me tardé un poquito en sacar este nuevo episodio de esta serie de comentario. Estuve súper ocupada con temas de la universidad, con temas ministeriales. Y bueno, hasta ahora estoy encontrando el tiempo de grabar. Este va a ser un video pregrabado, así que no sé exactamente cuándo lo van a estar viendo, pero probablemente mediados, finales de diciembre. Hoy mi objetivo es poder abarcar varios capítulos porque siento que aunque le encontramos mucho jugo a lo que estamos exponiendo, a lo que estamos analizando, la verdad creo que voy un poco lento, aunque mucha gente me ha dicho que lo disfruta, que disfruta este análisis pormenorizado, pero honestamente yo también creo que en este punto es importante que yo haga el trabajo de avanzar un poco hacia lo que más me llama la atención. Y estaba meditando un poco en por qué me cuesta tanto hacer esto y realmente me doy cuenta que es porque cada párrafo de este libro tiene algo que me enciende las alarmas, tiene algo que me parece de necesaria revisión, de que lo conversemos. Tiene algo, contiene cada párrafo que uno puede decir, hey, pendiente con esto, pilas con esto no es tan así como lo plantea. Y digo párrafo porque, bueno, puede ser que haya una línea, un versículo que ella ponga que obviamente sí es verdad porque es un versículo, pero no pasan dos, tres líneas cuando la autora ya lo reinterpreta a su conveniencia, a la conveniencia de su mensaje. Y bueno, esto sigue siendo así, es consistente en el resto del libro. Entonces, lo que voy a hacer hoy fue lo que les anuncié, creo que el video antepasado o pasado de esta serie, cuando les dije que a partir de este momento, a partir específicamente del capítulo 14, que es el capítulo en el que vamos, no me voy a quedar tanto en cada capítulo, voy a remitirme a las notas que hice, a los puntos que resalté. Entonces, creo que van a ser mucho más comprensibles si tú te has visto la serie anterior, si te has visto los capítulos anteriores de este comentario, donde yo doy contexto y explico la teología y la creencia básica que tiene esta autora sobre muchas cosas, sobre la Biblia, el Evangelio, por qué Dios creó al hombre y a la mujer, nuestra razón de ser, el propósito de la vida. Y ya hemos visto, por si acaso esto es tu em, este es tu primer video al que llegas en esta serie. Podría decir que la autora Debbie Pearl tiene muchos problemas en su teología y en la decisión que ella tomó de enseñar distorsiones y mentiras tan profundas, pero honestamente, mientras más lo pienso y la razón por la que he decidido seguir esta serie, llego siempre como a una conclusión y es el problema es el mismo que tiene la humanidad y el mundo no creyente. Y el problema es que no puedo juzgar cómo es su vida ni cómo es su fe personal. Yo no sé si ella es salva o no. La verdad, tengo mis grandes dudas, pero no lo sé. Pero al menos en la manera en la que ella comunica el mensaje, al menos en la manera en la que ella hace este delivery, ¿no? De ideas y de enseñanzas y la urgencia que tú ves en sus palabras, lo que refleja es que ella no conoce el Evangelio, no entiende el Evangelio de Cristo, no entiende el por qué y el para qué de la obra y la persona de Jesús en nuestra vida, no entiende realmente el mensaje del cristianismo y por eso usa reglas cristianas, usa moral cristiana, una ética cristiana además distorsionada para enseñarte una relación de causa-efecto, de manipulación de las circunstancias, de esfuerzo personal para lograr metas y objetivos en torno a una idea que es su todo y que es su ídolo completamente, que es su Dios, que es el matrimonio y permanecer en el matrimonio. Siempre hemos visto hasta ahora, y no va a ser la excepción en estos capítulos que voy a mencionar hoy, lo más escandaloso, o casi siempre lo más escandaloso de la enseñanza de Debbie Pearl la encontramos cuando ella responde a casos de la vida real. Y es lo más escandaloso porque, bueno, ha terminado avalando situaciones de violencia doméstica, de violencia sexual y basada en género, de una opresión lejana al mensaje del Evangelio, ha enseñado herejías, tiene muchísimas precisiones, perdón, imprecisiones teológicas acerca de por qué Dios nos creó, de cómo fue el orden de la creación, de lo que dice Génesis, de lo que dice muchos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella simplemente toma como ideas que ella tiene de eso y te dice que las historias o los mensajes son lo que ella quiere decir,
cuando basta una simple apertura y lectura rápida de tu Biblia para darte cuenta que eso no es lo que está diciendo ni siquiera el texto literal. O sea, no necesitas ser una gran erudita ni una comentarista bíblica para saber que eso no es lo que está diciendo la palabra. Entonces, bueno, esta no es la excepción. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 14. No sé exactamente hasta dónde voy a llegar. La verdad, voy a tratar de llegar. No, es que no quiero decir porque capaz no lo logro, porque a veces me pasa eso. Voy a tratar de llegar hasta el 16. Sí, exactamente, hasta el 16. Vamos a ver cómo nos va. El capítulo 14 contiene, es cuando ella empieza un camino, una línea del tema de la enseñanza doméstica. A la luz de todo lo que ella ha enseñado, ella ha repetido en múltiples ocasiones que la prioridad absoluta es que una mujer se dedique a la vida doméstica para complacer y vivir y servir y reverenciar, que es la palabra que ella usa, a su esposo en el plano doméstico. De nuevo, recordemos que por el sistema de creencias que esta autora tiene, la mujer no tiene ningún llamado, ningún vínculo, no debería hacer nada, absolutamente nada que no esté vinculado a la vida doméstica, a la casa, ni siquiera en la iglesia realmente, más allá del par de menciones que ella ha hecho a cómo ella apoya a su esposo, cuando va y lo aplaude o se asegura de que coma bien, de que descanse bien, y la crianza de los hijos es un tema que ya no ha tocado hasta ahora, lo va a tocar a partir del capítulo 17, aunque vamos a ver en estos capítulos una presencia de esa dinámica, pero ya por supuesto encontré unas cosas súper preocupantes en las enseñanzas de ella, no solamente porque siguen siendo escandalosas, siguen siendo infundadas, sino que en general, ¿no? Yo creo que no tienes que ser mamá para darte cuenta de que hay muchas barbaridades que está enseñando que podrían poner en peligro a los hijos, lo cual no me extraña visto el escándalo en que esta pareja, Michael y Debbie Pearl, han estado envueltos por la publicación de distintas enseñanzas acerca de la disciplina de los niños. Pero bueno, es algo que te pone un poquito los pelos de punta, ya vamos a ver de lo que hablo y vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, ella comienza el capítulo 14, no les voy a leer esta vez, en este estudio voy a leer muy pocos párrafos. Si tú estás interesado en saber de qué habla este libro y lo tienes, de verdad no te animo a que lo compres, no. Yo misma compré este libro y me sentía mal al darle mi dinero a la autora, pero bueno, fue necesario para hacer este estudio. Puedes leer el libro y ver cómo ella adorna o complementa estas ideas de las que te voy a hablar hoy, porque no me va a dar tiempo y no me quiero dedicar tanto tiempo y tanta energía a leer esas partes. Pero ella comienza el capítulo 14 afirmando esta teología errada que ya explicamos en videos pasados acerca del orden de la creación, y ella básicamente dice que Dios creó a Adán y lo comisionó para asumir una posición de liderazgo, y desde entonces todo hijo de Adán ha recibido el mismo encargo. El hombre fue creado para gobernar, es parte de su naturaleza, pero el único lugar en que gobernará la mayoría de los hombres es en su propio reino, pequeño reino llamado hogar. No me voy a extender demasiado en este tema. Si vas a la lista de reproducción, vas a encontrar un par de episodios de esta serie donde hablo y abrimos la Biblia en Génesis 1, 2 y 3 para explorar qué es lo que dice realmente la Biblia, qué fue lo que estableció Dios, a qué nos comisionó Dios. Y solo les quería recordar que Debbie Pearl parte de una falsedad, de un hecho que solamente abrir tu Biblia en Génesis te das cuenta que no fue así, ni siquiera requiere que adoptes una posición doctrinal o interpretativa específica. Ella dice que cuando Dios comisionó al hombre a sojuzgar la tierra, sí, básicamente gobernar la tierra, que Eva estaba completamente fuera de ese llamado, lo cual es claramente mentira, porque vemos en ese momento que Dios le está hablando a los dos y que ese mandato de liderazgo sobre la tierra, de multiplicarnos, de trabajar lo que el Señor nos estaba dando, fue tanto para Adán como para Eva. No estoy hablando aquí, por supuesto, de que Eva sí puede asumir una posición de jefa por encima de Adán. Eso también son eh, mm, posiciones, yo creo, reactivas y extremistas que tampoco tienen un fundamento bíblico. Y ya hablamos en estos episodios anteriores que obviamente hay un orden establecido en la Biblia para temas de liderazgo, para temas de lo que se puede o no hacer en la iglesia, reconociendo también que hay una variedad en el espectro de lo que establecen distintas posiciones o doctrinas, de hasta qué punto llega el liderazgo del hombre a nivel jerárquico en el hogar, en la iglesia, en la sociedad.
Y obviamente no es el objeto de estudio del video de hoy ese tema, pero lo que quiero decir es que todo eso que acabo de nombrar sigue estando dentro de la discusión ortodoxa del cristianismo, o sea, de lo que sabemos que está en la Biblia, lo que sabemos que son nuestras creencias básicas, de lo que la iglesia históricamente siempre ha estado de acuerdo, y a partir de ahí hay muchos debates, hay posiciones, doctrinas que varían, y yo creo que nuestro deber es siempre con Biblia abierta y con una oración, pues sí, informarnos de qué propugna cada doctrina y escoger con la dirección del Espíritu Santo en qué vamos a creer y por qué vamos a creerlos de esa manera. Pero todo esto lo digo porque esta propuesta de Debbie de que solo Dios comisionó al hombre para gobernar y que a la mujer le asignó una comisión solamente, exclusivamente doméstica, eso no está en Génesis. Dios no lo pone nunca en esas palabras. Dios no sacó a Eva de ese mandato y ya yo lo expliqué en los otros videos. Dios estaba hablándole a los dos. Entonces, esta exclusión que hace David Pearl de decir solo el hombre fue comisionado para gobernar la tierra es una clara mentira. Aquí entonces ella empieza a meterse con el tema de la casa, de la vida doméstica, de cómo debe verse la vida doméstica entre hombre y mujer. Y este es el tema, que como ella cree que el gobierno del hombre es un llamado que le hizo Dios al hombre y que en general, a menos que seas presidente de algo, el único lugar donde el hombre va 100% a gobernar es su casa, ella ve la casa como un reino donde el hombre es el rey y la mujer y los hijos somos sus súbditos. Y esto obviamente tiene unas consecuencias muy graves en cómo se genera esa dinámica. Ya sabemos también, y hemos visto con anterioridad, que Debbie Pearl tiene, que para mí viene de su falta de conocimiento del Evangelio, una dinámica de relación sin amor. Y yo no estoy hablando de que haya que romantizar la relación con el esposo y el matrimonio, que todo, no, o sea, yo he aprendido en mi propia experiencia que el matrimonio sí se trata más de sacrificio, de decisión, de amor a Dios, de devoción a Dios, de compromiso, que quizá de lo que vemos en las películas románticas. Pero eso no implica que no va a haber amor, eso no implica que no vamos a hacer las cosas por amor, que también es una decisión, pero es una decisión que hacemos principalmente para Dios y que es un amor que podemos tener y decidir porque Él nos amó primero. Esto no tiene ningún lugar en el discurso de Debbie Pearl. Entonces, por ejemplo, en el capítulo, en la página 141, ella dice, no es el plan de Dios que tú permanezcas sentada a la mesa o en tu sillón esperando que tu esposo se sirva solo. Nuestra sociedad moderna nos ha condicionado para esperar que Él nos sirva a nosotras. Bueno, digamos, esto todo tiene un contexto mayor, pero yo les dije que me iba a remitir solamente a lo que subrayé y a lo que resalté cuando hice mi estudio de cada capítulo. Y yo quiero dar como un comentario breve, equilibrado sobre esto. Es cierto que en la sociedad moderna, vamos a decir de los 90, los 2000 para acá, hay una mayor influencia, un mayor impacto de la liberación femenina, de las olas feministas. Yo personalmente siempre he creído que el feminismo con sus muchos defectos, tenemos que reconocer que existe por el machismo. El feminismo es una reacción a sistemas machistas y a pensamientos machistas que para mí que se infiltraron en el pensamiento de la iglesia disfrazados de valores también cristianos, pero que no son compatibles con el amor y con el respeto y con la dignidad que hay sobre cada persona que Dios creó. No me voy a meter aquí en ese tema porque va a ser infinito. Quizá me toca aclararlo porque quizás es tu primera vez acá. Yo no soy una feminista, tampoco soy una machista. No creo en ninguna de los dos marcos referenciales de valores. Tengo un episodio de un podcast que solía hacer con mi amiga Annie, donde hablamos de los orígenes históricos del feminismo y en cómo se ve actualmente. Y gracias a la investigación que hicimos a ese podcast y lo que ya yo sabía un poco del tema del feminismo, yo creo que el feminismo nació con una buena intención. De hecho, el feminismo nació, la primera ola comienza por una necesidad de mujeres de pedirle derechos al Estado frente a una situación muy común que era que tenían esposos alcohólicos que trabajaban y no llevaban el dinero a casa y ellas y sus hijos estaban muriendo de hambre y ellas frente al Estado no tenían ningún tipo de derechos ni de reconocimiento sobre, por ejemplo, eso que trabajaba el esposo para poder mantener el hogar. Allí nació el movimiento feminista. Creo que tuvo muy buenas intenciones, creo que comenzó, había mujeres creyentes, algunas mujeres creyentes impulsando el movimiento, pero ¿qué pasa? Que cuando los movimientos se alimentan de humanismo y no están centrados en Cristo, con el pasar del tiempo se van alimentando de ese humanismo, se van alimentando, por supuesto, de las mentiras del diablo, del ego humano,
y se va todo distorsionando de alguna manera. Y para mí eso es lo que ha pasado con el feminismo actualmente en la ola que nos encontramos ahorita. Entonces hago esas aclaratorias porque yo sí creo y yo creo que de alguna manera crecí un poco en ese ambiente, aunque vi, mientras mis padres estuvieron casados, yo vi siempre a mi mamá servir a mi papá, o sea, eso fue algo que yo vi en mi casa por la dinámica familiar muy específica que yo tenía en casa, pero sí reconozco claro, algunos de nosotros fuimos criados en una sociedad donde había tanto resentimiento hacia un sistema donde la mujer, no por amor, sino por un deber, estaba obligada a hacer todo lo que el esposo necesitara y aunque eso en algunas dinámicas funcionaba bien, en otras hacía que el hombre abusara de de esa creencia y explotara a la mujer y no la valoraba y no se relacionaba con ella en un vínculo de amor, sino en un vínculo de rey súbdita, que obviamente muchos crecimos también escuchando a nuestro alrededor como no tienes que servirle a ningún hombre, no, tú no eres sirvienta de nadie, o sea, ese tipo de expresiones que yo sí llegué a escuchar, a mí me dijeron mucho por el contexto en el que crecí, como tú concéntrate en estudiar, tú tienes que prepararte, em, y quizá para mí se balanceó un poco porque a pesar de que escuchaba eso, yo veía en mi casa cómo mi mamá servía a mi papá con amor. Estoy contando esto con el permiso. No le pedí permiso a mis padres, pero no creo que les moleste que mencione eso, ¿no? Entonces, yo crecí un poco con ese balance, pero sí puedo reconocer que a lo largo del tiempo yo me alimenté, sobre todo en mis momentos como más fríos espiritualmente, me alimenté una narrativa en mi cabeza de no, o sea, yo no pienso servir a ningún hombre como con este tema de servicio. De hecho, no es para nada como mi talento ni mis dones principales el servicio. Pero yo lo que creo que sucede cuando uno está en Cristo es que el Señor te va moldeando el corazón, no solamente tus convicciones doctrinales y teológicas, que sí, pero en mi caso, yo no creo que yo tenía un error teológico tan grande, tanto como ese corazón que de alguna manera heredó una herida de la sociedad, ¿no? Entonces yo llegué a entender que había un valor y una dignidad muy hermosa en servir, no solamente a mi esposo, en servir a otros a mi alrededor, en encargarme de temas domésticos. No lo veo todavía y no creo que lo veré porque no encuentro fundamento bíblico en eso, en un tema de que esta es mi obligación y si yo no lo hago, yo no soy una buena ayuda idónea, por ende me va a pasar todo lo que dice este libro, de que mi esposo me va a botar, me va a ser infiel o Dios me va a volver loca, o sea, las cosas terribles que esta señora ha mencionado en el libro, porque con este cambio progresivo del corazón que el Señor hizo en mí desde que me casé, luego yo creo que me pasó mucho cuando me convertí en mamá, que ha sido, ¿verdad? Como digo, un cambio muy hermoso, ha venido con el entendimiento de que hacemos todas estas cosas por amor, no las hacemos por un deber o o por ganarnos algo, que es todo el planteamiento de Debbie Pearl en su libro. Yo no sirvo a mi esposo porque es que si no tengo miedo de que me deje, o yo no sirvo a mi hijo porque entonces tengo miedo de que cuando sea grande, me vaya a botar en un asilo de ancianos. No, yo los sirvo porque los amo y nuestro modelo principal de amor fue de amor y liderazgo, debería decir, fue un amor y un liderazgo de servicio. Un Dios que se hizo hombre y vino y lavó nuestros pies. Y vino y murió por nosotros. Entonces, desde esa referencia de liderazgo y desde esa referencia de servicio, es que yo vivo mi vida para otros. Y sí, claro, cuando tú eres esposa, es muy hermoso ese vínculo de oye, tengo la oportunidad de servir a mi esposo, pero hay que reconocer, no todas las familias tienen dinámicas que permiten que el servicio y que la relación se desarrolle en como en ese esquema tan cuadrado que plantea Debbie Pearl, ¿no? De la mujer en casa haciendo todas las comidas, limpiando todo, atendiendo a todo el mundo, que ya vamos a ver los extremos a los que ella lleva esto, sino que muchas familias se ven de manera diferente y el Señor no quiere que tú sientas culpa por de repente no poder ser la mejor cocinera y cambiarle las pantuflas a tu esposo todos los días. Yo sí creo que hay un lugar en el corazón y un lugar a a la reflexión de la mujer en donde cada quien, y yo lo digo porque a mí me ha tocado, debe decir,
si yo estoy en este matrimonio, y yo amo a mi familia, yo amo a mi esposo, ¿cómo puedo servirle mejor? Pero es un tema de que eso viene por amar, por la decisión de haber amado, no viene por miedo, no puede estar fundamentada en el miedo o en generar una identidad. Y mi esposo me lo ha dicho y de verdad que ha sido tan lindo porque yo soy muy ese estilo como de performer, ¿no? Como que para mí yo tengo que hacer las cosas y todavía lucho un poquito con esa idea quizá en otros aspectos de si yo no hago las cosas, entonces yo no valgo y yo no sirvo y mi esposo es como, obviamente me gusta que tengas comida lista y obviamente me gustan ciertas cosas en la casa, pero en mi caso, ¿no? Me estoy usando como ejemplo porque no tengo ahorita el ejemplo de nadie más. Pero me ha sucedido como, me dice, yo sé que tú también trabajas y estás haciendo cosas para el reino de Dios, sé que te estás encargando de nuestro hijo, sé que estás, de repente no limpiaste la casa, pero estabas haciendo una manualidad toda la tarde con nuestro hijo, porque en ese momento mi labor de mamá era más importante o fue lo que decidí priorizar. Y claro, y yo de verdad, es más, el amor entre mi esposo y yo, de verdad es lo que más me motiva para servirlo al punto en el que yo puedo servirlo, ¿no? Porque lo cierto es que uno no siempre puede ser supermujer todos los días y Dios no espera eso de nosotros para nada. Pero mi esposo me llegó a decir como, o sea, tú entiendes que tú eres mi esposa y que yo te valoro, así la casa no haya comida y así esté desordenada. Y de nuevo, esto no es una excusa para no hacer las cosas bien, pero cuando yo pienso en esta responsabilidad que Dios me dio, la tengo es delante de Él, la tengo delante de Dios. Y porque amo a mi esposo y a mi hijo y porque nuestra dinámica específica me permite a mí estar más tiempo en casa, aunque a veces invierto mucho tiempo trabajando en casa, por eso es que trato de crear para ellos un ambiente bonito, un ambiente ordenado, que coman bien, porque amo a mi hijo, quiero que crezca sano y fuerte, porque amo a mi esposo. Entonces, fíjense, y les cuento todo esto porque yo creo que es importante tomar en cuenta que ese debe ser el fundamento de las cosas. No estoy diciendo que no importa que tú no sirvas a tu esposo, que no importa que la casa sea cualquier cosa. No, yo creo que eso no es un buen testimonio, pero tampoco creo, y de repente habrá quien esté en desacuerdo conmigo, tampoco creo que hay fundamento bíblico para decir que esto es una responsabilidad exclusiva de la mujer. No lo creo. La verdad, la Biblia sí habla en algunos momentos y conecta, porque también era un contexto social en el que fue redactada las cartas y las historias, que la mujer sí está más vinculada al tema doméstico. Yo también creo que tenemos como unas facilidades en general a ciertos temas domésticos, aunque a veces me veo a mi esposo y a mí y él es mucho mejor con ciertos temas domésticos que yo. Y yo también soy mejor que él en otras cosas. Eso no es una competencia, es literal los dos trabajando para tener un matrimonio que le dé la gloria al Señor, aún en las cosas prácticas. Pero en ese proceso de entender cómo el Señor nos vincula en su palabra a lo doméstico, hay algo que la Biblia nunca dice, y es que el hombre no puede hacer nada doméstico, que el hombre no puede encargarse de temas domésticos, nunca lo dice. No entiendo cómo de esta vinculación de la mujer a lo doméstico llegamos a la conclusión de que entonces el hombre no debe ni puede hacer nada. Yo esto lo conté en el video sobre mujer, sobre Tradwife y Girl Boss, un poquito el reencuentro histórico de por qué esto lo vemos así hoy, pero eso no son los lentes con los que deberíamos leer la Biblia, porque este producto del hombre trabajando fuera de casa 8 o 9 horas al día, la mujer en casa con los niños, eso fue producto de la revolución industrial, de cosas que pasaron socioeconómicamente en el mundo que hicieron cambiar esa dinámica, pero antes la gente estaba, el esposo y la esposa estaban en casa y trabajaban la tierra y salía toda la familia a trabajar la tierra. O sea, la Biblia no fue redactada con el modelo socioeconómico del mundo que hoy tenemos en mente. Y lo digo porque yo sé que hay muchas mujeres que sienten culpa por tener que salir a trabajar o por querer salir a trabajar. Para muchas es una necesidad económica imperiosa, para otras quizá no es tanta la necesidad económica, pero tienen una carrera, tienen un llamado, una misión que el Señor les dio, que quieren seguir ejerciendo. Y yo también creo que eso es de admirar y creo que también eso es un ejemplo para los hijos. Me fui porque este tema me apasiona. Pero bueno, ella básicamente no encuentra ningún espacio en esta relación conyugal para el tema de que él la pueda servir a ella. O sea, de que un esposo un día, como mi esposo a veces hace, y me encanta, que un sábado él, porque no, no tiene que ser el cumpleaños de nadie, sino porque le provocó, te trajo el desayuno a la cama para Debbie, eso es inaudito. Eso nunca puede pasar porque uno está faltando a su responsabilidad de ayuda idónea. Y esto es una visión simplemente basada en la distorsión teológica que ella tiene sobre el hombre y la mujer. Ella habla continuamente, es como un disco rayado con el tema de reverencia a tu esposo. Y ya vemos que el tema de la reverencia para ella no solo se desarrolla en el no contradecirlo nunca,
en decirle que sí a todo y también en cocinarle. O sea, para ella el tema de la cocina es un sine qua non, un elemento sine qua non en la relación. Entonces, ella dice, la reverencia no es únicamente tu manera de actuar, es tu manera de sentir, responder con palabras y lenguaje corporal. Ella estaba hablando aquí antes del tema de la cocina y servirle. No basta que te levantes para servirle. Tu mirada y el movimiento rápido y libre de tu cuerpo debe expresar el deleite que encuentras en servir a tu marido. No puedes engañar a un hombre. No pierdas de vista su plato para que puedas adelantarte a sus necesidades. Ella aquí estaba hablando un poco como de, si le falta comida, mi amor, ¿quieres un poco más? ¿Quieres? ¿No quieres? Y tienes que literal leer en la mente. No me voy a dedicar a analizar esos ejemplos, pero ella pone varios ejemplos de que tú literal tienes que leer la mente. O sea, ella cuenta una anécdota de que ella en un día súper caluroso, recién casada, estaba como que cocinando una sopa, porque lo que sea, porque era lo que sabía hacer, y como que el esposo la vio y le dijo, ¿qué es esto? Hoy no es día para una comida caliente, sino para una comida fría. Y ella como que yo no sabía lo que era una comida fría porque, no sé, en su familia no estaban acostumbrados a tener platillos fríos, ¿no? Como decir, no sé, una ensalada de atún, por decir algo, ¿no? Y ella era como, ¿cómo pues, no se me pudo haber a mí ocurrido que sí, puede ser que sean unos temas de sentido común, pero no pasa nada. O sea, todos nos podemos equivocar. Tú no fuiste contratada por Dios para un trabajo en el que se está calificando 24/7. Tú fuiste llamada por Dios a disfrutar de un regalo y a vivir un llamado de darle gloria por medio de la actitud de tu corazón, que sí, que se refleja en acciones, pero es horrible. Yo de verdad no sé cómo debe sentirse la mente y el corazón de Debbie Pearl de sentir que tiene que estar en un performance constante de su vida para poder ser amada o para merecerse el lugar que ella espera, ¿no? Ella varias veces repite en este capítulo 14 que tú tienes que ganarte el derecho de ser amada, ¿no? Imagínense qué feo vivir así. Y eso ella lo cree no solamente con respecto al esposo, ella lo cree con respecto a Dios, ¿no? No parece justo que se espere que la esposa honre y obedezca a su marido cuando él no se haya ganado el derecho. Sin embargo, ella también debe ganarse el derecho de ser amada. Y yo la leí y yo decía, Debbie, esto no es un derecho, esto es un regalo que nos dio Dios. Tú no te ganaste el derecho de ser amada por Dios. Dios simplemente te creó, te hizo porque le plació y decidió amarte y decidió dar a su hijo para que tú pudieras tener acceso a él y a una relación viva con él solamente por la fe. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte más de eso. Ella evidentemente no entiende la gracia, ¿no? No puedes obligar a tu marido a amarte y no tienes derecho de esperar que te ame cuando no eres amable. Pero Dios ha provisto una manera para que la mujer haga que su marido la ame y la atesore. De nuevo, ella aquí tiene un discurso constante de tú no te mereces nada, no esperes absolutamente nada de tu esposo, no esperes respeto, no esperes amor, no esperes servicio, no esperes nada porque tú tienes que ganártelo, porque él es el rey y tú eres la súbdita, todo el centro de tu vida y en los capítulos que vienen lo va a decir todavía más cínicamente, pero lo va a decir así claro y raspado, o sea, no hay espacio para la interpretación, no hay necesidad de la interpretación, va a decir el sentido de tu vida es servir a tu marido, vivir para él. No hay vida para Dios, no hay vida para otros, no hay, por supuesto, vida para ti misma, no hay sueños, no hay misión, una vida misional, eso no existe para Debbie Pearl en torno a una mujer casada y dice, y obviamente ella cree que toda mujer tiene que casarse, es un escándalo si alguien no llegara a casarse, pero bueno, decir que ella cree que todo el tiempo esto es una carrera para ganarte un premio, ¿no? Ella hace de la reverencia una teología que proclama continuamente y la reverencia realmente no es a Dios, la reverencia es al hombre. Bueno, luego se termina este capítulo y comienza una segunda parte del libro que yo creo que es peor que la primera y eso ya es mucho decir. Es una segunda parte del libro basada en Tito 2. Y el problema de esta segunda parte es que ella interpreta a Tito 2 como si Tito 2 fuese el único capítulo que existe en la Biblia. Que la única cosa, o al menos para las mujeres, la única cosa que Dios nos quiso decir a las mujeres estaba en Tito 2. De resto,
tú puedes vivir sin leer el resto de la Biblia. Básicamente no lo dice, pero es lo que está implicando con la enseñanza que hace, porque ella, bueno, toma Tito 2 diciendo, 2 del 3 al 5 específicamente. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y dice más adelante, Dios ordenó que las mujeres ancianas enseñaran solo un mensaje. Literal, este que acaba de leer, porque ella ya dijo en capítulos anteriores, no sé si lo recuerdan, que ella dice que obviamente la mujer joven no debe hacer nada, sino atender a su marido y a sus hijos, no debe enseñar absolutamente nada, debe permanecer callada hasta en su casa, y que las mujeres ancianas sí pueden hablar para enseñar, y ella dijo, ya no a las otras ancianas porque ellas, esas ya no valen la pena si no aprendieron, deben enseñar a las más jóvenes. Y dice, lo estoy leyendo, no lo estoy inventando, Dios ordenó que las mujeres ancianas enseñaran un solo mensaje. De esta manera, ella descarta completamente una vida con el propósito de conocer y dar a conocer a Cristo. Ella descarta una vida evangelística, una vida de discipulado, ella básicamente toma Mateo 28 y lo borra de la Biblia para las mujeres. O sea, las mujeres no tenemos que ir y hacer discípulos, no tenemos que enseñarle a nadie a obedecer lo que Jesús nos enseñó, nada. O sea, solamente tienes que enseñarle a la mujer no sobre Dios, sino cómo ser una buena esposa. Esa es la interpretación fatídica que ella le da a estos versículos de Tito. Ella hace otras precisiones como este estudio que hace de el objetivo de Tito 2, ¿no? De 3 al 5, como para que la palabra de Dios no sea blasfemada, pero obviamente la manipula como para decir, bueno, es que si tú no eres una buena ayuda idónea, la palabra de Dios va a ser blasfemada, pero de nuevo, si tú no eres una buena ayuda idónea, en los términos que yo, Debbie Pearl, te estoy diciendo, y son términos que ya realmente los impone. O sea, ella no es solamente su manera distorsionada de entender las cosas, pero si tú te pones a pensar, también son unos términos culturales que solo le aplican a ella viviendo en el Estados Unidos rural, en una dinámica sociocultural específica, que de repente una mujer en Rusia no le funcionan iguales, a una mujer en Corea tampoco, a una mujer latina tampoco. Entonces es tan irrealista, o sea, es tan falso que tenemos como mil formas de contrastarlo con realidades y verdades y nos damos cuenta que lo que ella enseña está muy equivocado. Vamos a pasar al capítulo 15, o sea, hicimos el 14, esto que les conté fue como la transición a la parte 2. Y bueno, muchachos, aquí entramos en las cosas que les gustan a ustedes, que son escandalosas y que probablemente le den título a este video para generar todavía más interés. Les voy a leer una carta cortita que le envían, que yo les voy a ser muy honesta. Me puso nerviosa leer esta carta y leer la respuesta a la carta. Me partió el alma como mujer, como esposa, como mamá, como cristiana, y ya van a ver por qué. Estimada Debbie, estaba totalmente exhausta ayer cuando mi marido llegó del trabajo. Los niños estaban enfermos. Tengo una niña recién nacida y ella empezaba a tener fiebre. Él llegó y jamás preguntó cómo me sentía ni cómo había estado mi día. Empezó por preguntar por qué la casa estaba tan tirada y cuándo va a estar lista la cena, porque era noche de ensayo de coro y él quería llegar temprano. Fue descortés, insensible e indiferente a mi agotamiento, a la enfermedad de los niños y a todo lo demás. Fue tan egoísta y me lastimó tanto. ¿Qué se supone que debía haber hecho? Premiar a este imbécil egoísta con servicio amoroso. Jill. ¿Están preparados para la respuesta? No sé si lo están. Estimada Jill, miren, ay, ¿saben lo que anoté? Lo que anoté, no creo que se vea aquí, pero aquí mi nota acá dice ganas de vomitar. Imagínense cómo es esta respuesta. Le responde Debbie, estimada Jill, servir a tu marido es tu deber, tu trabajo y lo que más te conviene. No hay amor por ninguna parte. Nadie podría negar que el marido de Jill es insensible, pero dos malos no hacen un buen matrimonio. Un bien puede hacer un gran impacto en el matrimonio y cambiar a ese viejo egoísta. Recuerden que ella cree que estas acciones buenas, las acciones correctas, sacrificadas, tienen el poder de cambiar al hombre. Y así es que ella vende todas las enseñanzas del libro.
Nunca olvides que tu trabajo es servirle bien, así que la planificación anticipada es indispensable. Si Jill hubiera hecho mejor su trabajo, su marido no hubiera sido tan majadero. Tu marido espera que hagas planes por adelantado. Él hace planes anticipados en su lugar de trabajo o perdería su empleo. Si haces planes anticipados, se pueden evitar conflictos como ese y tu marido se sentirá orgulloso de saber que él tiene una mejor esposa que sus compañeros de trabajo. Si consientes a tu marido, con el tiempo llegará a ser más sensible a tu carga, pero tienes que ser un buen soldado y mostrarte fuerte. Yo he tenido muchos bebés enfermos y sé que en ocasiones no era muy fácil, pero sí puedes poner orden en casa, preparar comidas y mantener todo funcionando tan armoniosamente como siempre. Como madres, frecuentemente nos sentimos angustiadas por algún niño enfermo, pero ese no es motivo para descuidar nuestras demás obligaciones. La esposa prudente se pone a la altura de cada circunstancia. Miren, yo no sé por dónde comenzar y la verdad me encantaría que esto no me lleve media hora del video porque hay más cosas que comentar, pero sí les decía que me afectó como un poco directamente al corazón, la verdad, esto como mamá por algunas cosas muy particulares que yo viví con mi hijo, viví algunos traumas cuando él estaba chiquito, situaciones como traumáticas con su salud. Cuando mi hijo se enferma, mi esposo sabe que yo dejo todo. Y él lo sabe, obviamente con el tiempo he sido más capaz como de, bueno, de tratar de mantener como un orden, pero mi trabajo es lo primero que se anula cuando mi hijo se enferma y ya. Y en segundo lugar, bueno, el orden de la casa definitivamente no es una prioridad cuando mi hijo tiene que ser la absoluta prioridad. Entonces, y mi esposo ya lo sabe y ni siquiera es algo que yo se lo impongo a él, es una cosa comprendida por dos adultos y dos cristianos que están haciendo familia. Nuestro niño pequeño, que depende de nosotros dos, es nuestra prioridad. Su salud y su bienestar es nuestra prioridad. Cuando los niños son muy pequeños, sobre todo, cuando ellos están enfermos, uno tiene que estar muy pendiente porque son cuerpitos demasiado débiles que una fiebrecita o cualquier cosa realmente puede terminar haciendo algo grave. Entonces, a mí me indigna que una madre de hijos, yo no sé cómo esta señora crió a sus hijos de verdad, no me voy a meter en eso porque no lo sé, que una mujer que sabe la fragilidad de los niños le responda tan insensiblemente a una mujer. Perdónenme que de repente puedo estar equivocada, no lo sé, pero a mí me parece que la carta de Jill es una carta normal, es una mujer con sentimientos reales. No estoy hablando de sobre validar sus sentimientos, pero aquí quien está claramente equivocado es su esposo. Ahora, que Debbie no puede tener un punto con el tema de, bueno, pero es que Jill, tú tenías que prepararte. Claro que sí, o sea, yo no le veo nada malo a eso. Hay muchas cosas que hago que las hago previendo. Los desayunos de mi hijo están todos congelados. Yo les hago ciertas comidas, que le pongo verduras y tal, las congelo, saco, y eso nos funciona súper bien como familia. Preveo que haya cosas congeladas siempre para emergencias, sopitas, cosas listas que yo no pueda descongelar y es comida nutritiva. Eso es sentido común y eso es amor por tu familia y eso es ser organizado. Ahora, que siempre se va a poder. No, hay días en que simplemente la casa va a estar desordenada y tienes que aceptar eso. Sobre todo cuando uno tiene niños pequeños y los niños se enferman frecuentemente, eso es demasiado normal. De repente habrá una mujer más enérgica que otra que va a tener la posibilidad de aún mantener la casa y aún cocinar cuidando a un niño enfermo. Eso está muy bien. Si Dios te dio esa capacidad, chévere. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no suelo poder hacer eso porque cuando mi hijo se enferma suelo estar muy consumida por la preocupación. Realmente es algo que suele alterarme por el contexto de las cosas que he vivido con él en temas de salud. Entonces es como, ok, yo sé que no tengo la capacidad como de en este momento dedicarme a mi casa y poner la energía porque mi energía está puesta en otra persona, en chequear una fiebre, en limpiar unos mocos, en estar, ver cómo está su ánimo, en estarlo hidratando, en estar hablando con el médico. Y eso está bien porque esos nenitos son la responsabilidad que el Señor puso sobre nuestras manos. Mi esposo, y esto es, yo sé que podemos diferir en opiniones aquí, pero mi esposo es un hombre adulto y capaz, gracias al Señor, de en un día así, que yo no tengo su comida lista, él se la puede hacer. O sea, wow, descubrimiento, porque sabe que su esposa no se está rascando la barriga, sabe que su esposa está atendiendo a algo más vulnerable en ese momento. Me parece tan terrible este tema, esta presión que ella pone sobre la mujer de que, ¿qué? Yo también tuve hijos enfermos. Ella es la típica mujer que supuestamente nunca sufrió nada, nunca le pasó nada, fue la madre perfecta, fue la esposa perfecta, nunca tuvo un pelo fuera de su lugar, la casa perfecta. Y la verdad, yo creo que eso es mentira. Y si es verdad, me pregunto el costo de salud mental que eso representó para ella. Porque si algo, las que son mamás saben que cuando uno tiene niños pequeños, de verdad,
Y de nuevo, habrá mujeres que logren ser un poquito más organizadas que otras, habrá mujeres que sean, las cocinas se les den más fácil y cocinen súper rápido y hagan todo, y yo las conozco y de verdad las admiro muchísimo. Pero el punto es que yo sé que eso no es un estándar que el Señor pide de mí. Sé que Dios entiende que podemos flexibilizarnos, que hay días que la casa está más desordenada, hay días que está más organizada, hay días que comemos como comidas más elaboradas, otras que comemos comidas más sencillas. Yo personalmente siempre priorizo comer saludable en la casa porque es demasiado importante, sobre todo cuando alguien está enfermo. Entonces, bueno, en ese sentido, mi esposo sabe, mi hijo se enferma, bueno, vamos a comer sopas esos días porque sé que son más nutritivas, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es grave porque básicamente Debbie está haciendo totalmente a un lado el tema de el cuidado de los hijos. Miren, solo las que somos mamás saben lo grave de la situación que está describiendo esta señora. Esta señora, Jill, estaba posparto, vamos a empezar por eso. Tiene más hijos y tiene una bebé recién nacida. ¿Ustedes saben lo grave que es que un recién nacido tenga fiebre? Eso es súper preocupante. O sea, eso es algo que no, tú no puedes quitar tus ojos de un bebé recién nacido con fiebre. Después de los 3 meses, bueno, tienes que estar pendiente. Después de los 6 y tal. Y aún así, de los 0 a los 5 años, es que yo soy experta en fiebre por algunas cosas que me pasaron con mi hijo. De los 0 a los 5 años, un niño con fiebre, tú tienes que estar así, todo el tiempo. Entonces, por eso les digo que me tocó tanto como, no, no, bueno, pero igual, o sea, estabas pendiente de tu hija recién nacida con fiebre y posparto de los otros niños. Has debido tenerle la comida lista porque él tenía que ir a su ensayo de coro. No, la crianza de los hijos es una labor conjunta. Los niños tienen papá y tienen mamá por una razón. Creo firmemente en que los dos tenemos funciones diferentes en la vida de los niños, pero sus cuidadores y sus protectores somos los dos. Entonces, ahí era momento de que este señor se arremangara su camisa y él está cansado, Jill está cansada, pero vamos a cuidar los dedos de los niños, mi amor, te ayudo a hacer una sopita y vamos a pasar esto juntos. Terrible. Bueno, ella luego empieza a dar unos consejos que ella tiene aquí de la casa. Yo creo que esto es un poco más irrelevante, es decir, uno pudiera estar como más en acuerdo o en desacuerdo con ella porque él te dice como, bueno, cocina esto, mete esto así, haz esto de esta manera. Ella creo que es la típica mujer que tiene un montón de hijos para que los hijos mayores le ayuden con los pequeños, porque aquí está describiendo como que yo creo que eso tiene su utilidad, es decir, si a ti tu mamá te enseña a ser útil en la casa, seas hombre o mujer, eso es valiosísimo, pero ella obviamente solo enseña a las hijas mujeres a ser útiles en el hogar, a los hijos no, y lo dice en la página 153, y dice, habla ella de eso, o sea, que tus hijos mayores te ayuden. Entonces, esto puede llegar a ser problemático, no digo que siempre pase, pero en las familias que tienen muchos hijos, a veces los niños grandes terminan llevando unas cargas que ellos no tienen por qué llevar, porque ellos no son papá ni mamá, ni ellos escogieron tener 3, 4, 5, 6, 7 hermanos, no lo escogieron. Y los hijos y los hermanos pequeños no tienen por qué ser responsabilidad de los hijos mayores. Te pueden echar una manito de vez en cuando, pero no es una responsabilidad de ellos. Y en ese sentido, esto es un patrón que se le ve clarito a Debbie Pearl acá. Y luego empieza a dar como, que aquí les digo que podríamos estar más o menos de acuerdo, de empezar como unos consejos, haz este tipo de comida, haz esto, yo leyendo lo que ella está poniendo, yo digo, yo no le haría esa comida a mi familia porque a mí no me parece nada nutritivo. Ya dice, no, no tienen que tener ninguna opción, los miércoles se les hace pan con mantequilla de maní, se les sirve en una servilleta, no sé qué, bueno, para mí eso es un snack. Yo a mi hijo no lo nutriría todos los días con un pan de mantequilla de maní. ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde están las verduras? ¿Dónde está la fibra? En fin, esa soy yo. Pero de nuevo, esto no me parece grave porque cada quien tiene sus convicciones sobre la nutrición y sobre cómo quiere llevar su casa, etcétera. Todo en la página 154, 155, que por cierto forma parte del capítulo, perdón, de un punto que ya llama ser prudente, se me olvidó leerles eso. Dice que toda esta planificación del hogar es prudencia. Yo creo que es sabiduría y sentido común y orden, la verdad. No lo veo mal. Se pone a dar un horario semanal para hacer comida, irrelevante para mí. O sea, esto lo puedes encontrar en Pinterest, en cualquier otra parte, pero sigue enmarcándolo en el tema de que lo tienes que hacer. No lo haces por amor, es porque es tu trabajo de soldado. Y termina esta parte diciendo, como esposas, nuestra misión en la vida debe ser perfeccionar nuestra manera de agradar a nuestros maridos. O sea, tu misión en la vida no tiene nada que ver con tu relación con Cristo, no tiene nada que ver con proclamarlo, con discipular, con evangelizar, con enseñar, con servir fuera de las paredes de tu casa, que de nuevo,
voy a ser muy clara, nada de lo que estoy diciendo implica que no sea bueno servir dentro de las paredes de tu casa. De hecho, eso es la base de tu testimonio. Pero si para ti una mujer solamente vive, o sea, la misión en tu vida es perfeccionar cómo agradas a tu marido, qué triste es nuestra misión en la vida y la verdad me sería difícil hacer como un caso a favor de que la mujer es igual al hombre en dignidad y tiene un mismo valor y una misma misión, porque evidentemente para Debbie eso no es así. Em, y no, yo no creo que la misión de la mujer en la vida sea esto, no por mi opinión, sino porque la Biblia no nos dice en ningún momento que esa es la misión de la mujer. Habla de una misión idéntica al hombre, expresada en contextos específicos como el hogar y la iglesia, en roles diferentes. Ella luego aquí hace como todo un caso súper largo de la honra al esposo, etcétera, pero me parece muy curioso que ella en todos estos capítulos expresa la palabra honra como que la honra es igual a cocinar. O sea, tú cocinas y cocinas bien, honras a tu marido. Tú no cocinas, deshonras a tu marido. No habla de la actitud irrespetuosa, no habla de la actitud amorosa, no habla de la consideración, no habla de compartir juntos, de ser amigos, de ser amantes. Ahorita viene con el tema del sexo, por cierto. De verdad que muy terrible como que circunscriba todo a un tema de práctica doméstica. Am, y aquí comienza a hablar del tema de la liberación femenina, pero la verdad ya no le da ningún contexto histórico. Por supuesto, este libro ya saben que no tiene ninguna fuente, no cita a absolutamente nadie más que a sí misma y a su esposo. Pero entonces dice una frase como, cuando yo era niña, nadie en nuestra gran familia extensa podía recordar un divorcio en ninguno de los dos lados de la familia, incluyendo muchos tíos, tías, primos y abuelos. Tampoco había un caso de violencia doméstica. En los últimos 50 años, todo eso ha cambiado de manera dramática. Primero, te voy a decir algo de Perl. No me estás escuchando, pero te reto a que vayamos con números a los casos de violencia doméstica. Primero que sí había, porque si no, yo creo que el feminismo no hubiera nacido y se establecido como se estableció. Que de nuevo, no digo nunca que el feminismo es algo bueno, pero nació como un movimiento reactivo a mujeres que dijeron ya no más de esta opresión. Segundo, no se denunciaban igual. No había una denuncia cuando había casos de violencia doméstica. Hubo mujeres que toda su vida su esposo las maltrató física y psicológicamente y simplemente no había para ellas ninguna posibilidad de divorciarse porque no había oportunidades económicas, no había ni siquiera el, la consideración de que si tienes miedo por tu vida o tu integridad física o la de tus hijos, tú puedes salir de esa situación para protegerte a ti, para protegerlos a ellos. Eso no era parte de la conversación cultural y social de ese tiempo. Entonces, no era que no existía, era que no se denunciaba y no se hablaba de eso, era un tema tabú. Ella lo que hace es que le echa la culpa a la liberación femenina de la violencia doméstica. Es decir, como tú te quisiste liberar y no le quisiste servir las 3 comidas y los 4 snacks y masajearle los pies a tu esposo, él te pega. Él te pega porque tú te quisiste liberar. Y es gravísimo, o sea, no, la violencia doméstica existió antes y existe ahora por el pecado del hombre o de la mujer que la ejecuta. Y la rebeldía existe por el pecado del hombre y pecado de la mujer. Es decir, todas las cosas que suceden en nuestras familias y en nuestros matrimonios que no son correctas, que son pecados, no existen porque alguien, es que tú hiciste esto, tú te moviste aquí esto y eso fue lo que hizo. No, eso siempre ha estado, solo que el pecado muta. Entonces se expresa de maneras diferentes. Ella continúa hablando, tiene un párrafo que yo lo leo y yo digo, Señor, ayúdame a no querer decir cosas peores. Tiene un párrafo que dice, ¿cómo ser buena esposa hoy? Les voy a leer solo los títulos de lo que dice, porque tiene una explicación, y en el último es el que me voy a quedar, porque es como que es un absurdo realmente. Pero el primero dice, ten la cena lista, arréglate, recoge el tiradero, prepara a los niños, que es como que tus hijos tienen que estar perfectos de punta en blanco cuando llegue tu esposo. Elimina ruidos. Como mamá de un niño pequeño, a mí o sea, la verdad me cautivó. Porque dice, a la hora de su llegada, elimina el ruido de la casa, de la lavadora, de la secadora, de la aspiradora. Anima a los niños a guardar silencio. Muestra gusto de verlo. Salúdalo con una cálida sonrisa. Miren, yo creo firmemente en esto. Una casa feliz en general es una casa con ruido. Y una casa que tiene niños felices es una casa con más ruido. Yo entiendo que a veces uno llega cansado, yo misma llego a la casa y de repente lo que sea, ¿no? O sea, no quiero que haya estruendo o mi esposo también llega cansado y yo misma le digo a mi hijo como que, bueno, no vamos a hacer tanto escándalo para que tu papá pueda descansar un poquito y tal. Pero es un tema, no es como que, no, que la lavadora, si tengo que prender la lavadora para que la ropa de mi esposo de mañana esté limpia,
a las 5 de la tarde, pues la aprendí. O sea, es que es hasta, no tiene ningún sentido. Ella diría, bueno, Clara, entonces planifícate mejor para que puedas lavar en la mañana. La vida no siempre nos da esa flexibilidad, sobre todo a las mujeres que también trabajamos en otras cosas que no es solo la vida doméstica. Y en la que me venga a decir, no, pero es que no deberías trabajar en nada que no sea la vida doméstica. Primero, la realidad económica de muchas familias no es esa, que vivimos en un mundo que lamentablemente funciona como funciona. Y segundo, no, yo no creo que si la mujer quiere solo trabajar en la vida doméstica, me parece fantástico, me parece precioso, pero no todas queremos hacer solo eso. Y no porque sea menos la vida doméstica, sino porque hay libertad para elegir a qué cosas nos queremos dedicar, en mi opinión, siempre que podamos priorizar a la familia en ello. Y eso, o sea, ¿cómo le digo yo a mi hijo? No, mira, cállate, no diga nada. No, un niño feliz es un niño que sabe que puede expresarse en su casa, obviamente, dentro de los límites del respeto, de los límites del orden también. Y es como, a veces sí, y yo lo hago muchas veces, o sea, yo no estoy criticando estas cosas básicas que pueden ser buenas. Yo muchas veces estoy pendiente como, ay, quiero que, ¿sabes? No quiero que mi esposo llegue a la casa y que esto esté vuelto ñoña, porque a veces me pasa, a veces trabajé aquí todo el día, puse una comida en la olla a presión y ya, y luego digo, no, ¿sabes qué? Me voy a tomar media hora para recoger y que mi esposo no encuentre la casa regada por todos lados, pero no es solo por él, es por él, por mi hijo y por mí, porque queremos disfrutar de nuestro hogar. Y a veces estará perfecto, a veces estará normal y a veces estará, bueno, sí, como un tiradero, porque esa semana alguien se enfermó, por decir algo, ¿no? Entonces, son unas reglas que es como, de nuevo, buscan en teoría servir a una sola persona, pero no es de la relación, no es de como que él es el papá que disfruta a la esposa, disfruta a los hijos, sino es como él es el monarca y todos los que estamos abajo somos súbditos. Cuando la verdad, en la casa no debe haber ningún rey que no sea el Señor. Entonces, esto, bueno, súper feo. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido en los últimos 50 años? Toda estudiante adolescente aprendía una cosmovisión conservadora que era más bíblica en su perspectiva de lo que las iglesias enseñan hoy. La mujer sabia adapta su vida a la de su marido. Los hábitos de juego, alimentación y sueño de él llegarán a ser los de ella. Primero que yo no sé dónde lo sacó, lo pone como entre comillas, pero no cita nada, no es un versículo, no es una frase de un libro, lo está inventando ella y de verdad que es muy lamentable. Y yo en eso, obviamente los valores que hay hoy en la sociedad son súper preocupantes. Yo soy la primera preocupada y por eso tengo este canal donde me ven muchas mujeres y muchas mamás y muchas jóvenes también, porque sí creo que son los valores de la palabra que vienen de una relación viva con Dios lo que nos debe llevar a tener una vida de verdad limpia delante del Señor y con prioridades en su sitio. Pero ella obviamente está hablando de que las muchachas antes les enseñaban que cuando terminaban el high school tenían que casarse, el bachillerato, tenían que casarse. Y ahora como está la oportunidad de que las mujeres estudien, que se preparen en otras cosas, es como dicen, no, les lavan el cerebro, como si estudiar fuera algo malo. El problema de algo malo no es estudiar, es a quién y cómo pones al servicio esas capacidades que estás aprendiendo. Pero eso es harina de otra costal y otra conversación. Y esto es peligrosísimo lo que ella dice, ¿no? La mujer sabia adapta su vida a la de su marido, los hábitos de alimentación y sueños son los de ella. No sé, depende, porque si yo tengo un esposo que tiene hábitos terribles, yo podría tener un argumento que como ayuda idónea, el Señor me llama a invitar a mi esposo a que mejore sus hábitos, a estar pendiente de que comamos sano, a estar, oye, ¿por qué no hacemos ejercicio? ¿Por qué no cultivamos mejores hábitos? ¿Por qué no dormimos mejor? ¿Por qué no dejamos de usar tanto el celular? ¿Que va a ser mi decisión y yo voy a imponer sobre todos? No, pero yo tendría el argumento de como ayuda idónea, eso es parte de lo que el Señor me llama a hacer si yo lo veo y si yo tengo esos mejores hábitos. Normalmente cuando dos personas se casan es un tema de acoplamiento mutuo, no de eliminar, porque ella está hablando aquí no solo de sueños y de metas, sino de hábitos, de formas de vivir. Como, bueno, ya a mi esposo no le gusta el arroz, entonces yo no como el arroz. Y es como, lo que pasa naturalmente en un matrimonio es que a veces nos terminamos pareciendo al otro, y entonces terminamos creando nuestra propia cultura en la casa, lo cual es precioso. A mí me parece eso muy bonito, pero es totalmente sin sentido lo que ella propugna aquí. Y finalmente llegamos al capítulo 16, que es un capítulo escabroso y creo que para analizarlo un poco mejor, yo la verdad requeriría hacer otras explicaciones, de repente buscar otro material, pero a los efectos de lo que estamos haciendo, que es comentar el libro, no lo voy a hacer, porque es un capítulo que habla de sexualidad. Y esto es un tema donde
creo que requerimos mucho fundamento bíblico, mucho estudio profundo como para poder realmente escarbar, sobre todo en esos puntos que no son tan blanco y negro. Pero bueno, obviamente voy a hacer la mención de lo que ella dice y resaltar lo que me parece más escandaloso de lo que dice, que por supuesto lo vamos a encontrar. Se llama amar a sus maridos y dice amarlo a él significa anteponer las necesidades de él a las tuyas. Y realmente esto no está mal, el problema es que siempre ella termina encuadrando, el problema con este libro y con los argumentos de Debbie Pearl no es siempre lo que dice, aunque a veces sí, sino lo que significa lo que dicen, o sea, del contenido que están llenas estas afirmaciones. Entonces, bueno, básicamente ella comienza con una carta de un esposo que dice que él tiene determinadas necesidades sexuales y que su esposa se niega a hacerlas tan frecuentemente como él quiere, que esto además es un problema súper común entre muchos matrimonios. Suele ser más común la queja del hombre hacia la mujer, aunque existe totalmente lo contrario. Y aquí hay un desconocimiento completo de ese tema. Es como, yo creo que de pensamientos como Debbie viene esta idea con la que yo siempre, o sea, yo recuerdo que desde adolescente, que obviamente no era una mujer casada, no sabía nada de eso, yo siempre he visto un problema con la enseñanza de la iglesia respecto al sexo y respecto a cómo somos las mujeres y los hombres, porque creo que caen en unos estereotipos terribles de pintar al hombre como un animal, básicamente un animal sexual, y la mujer como la presa que tiene que, cuando no está casada, pues es su responsabilidad poner todos los límites, lo, de ella no, no él, porque él es el animal, básicamente, y es como darle un pase al pecado, que la mujer es la única que tiene la responsabilidad de tenerlo, y eso no debe ser así. Y en el matrimonio ya la presa no tiene mucha opción, porque es como, bueno, que ya eres la presa de este animal sexual y ahora es tu deber eh, funcionar y que la dinámica íntima se suceda en torno a lo que él quiere. Por supuesto que la Biblia es muy clara cuando nos habla de este tema. La Biblia habla de que no debemos negarnos el uno al otro, pero me parece bien interesante que la Biblia no dice en ningún momento, porque la Biblia es la palabra de Dios revelada y es perfecta, no dice que la mujer no se niegue al esposo, no dice eso, dice que no debemos negarnos el uno al otro, porque se entiende que en una relación humana tan íntima es natural que haya momentos donde uno quiera y el otro sí, perdón, uno quiera y el otro no, y viceversa, ¿no? Y esto es el tema que aborda la Biblia, y por como es la naturaleza de la vida de las cosas, la exhortación es no lo hagan, simplemente traten de tener intimidad frecuentemente y solo elimínenla o solo pausenla, mejor dicho, para ponerse de acuerdo, para orar. De resto, traten de ser constantes en sus relaciones sexuales. Ese es el consejo bíblico. No le pone como es que pobrecito el hombre, que si tú no lo haces, él va a tener que serte infiel. Es que no, porque la Biblia, a pesar de la cantidad de siglos atrás que fue escrita, reconoce, porque el Señor nos conoce, que ambos somos seres sexuales, ambos tenemos intereses, inclinaciones, ambos tenemos también obstáculos que nos impiden disfrutar mejor de la intimidad, historias, creencias, tabúes, lo que quieran poner aquí, y que esto es algo que puede pasar recíprocamente en la relación sexual. En las enseñanzas, no en todas, pero en algunas enseñanzas que yo crecí escuchando, que veo que vienen de ideas como las de Debbie Pearl, casi, casi que parten de que a la mujer realmente no le interesan las relaciones sexuales y que el hombre es un animal sexual. Básicamente lo pone así y es así como lo plantea. Entonces, en esta carta, el esposo se queja de que la esposa siempre se siente mal, entonces que no quiere y que él le dice como no sé cómo explicarle que ella me está exponiendo a la tentación. Y cuando se lo dije, eso la encendió, o sea, como que la puso súper enojada. Y es verdad, es decir, es verdad hasta un punto de la exposición quizá, pero eso no es una responsabilidad solo de la mujer, es decir, es responsabilidad de ambos construir un matrimonio y trabajar en una intimidad que funcione para los dos. Y es verdad, yo no lo voy a romantizar, no tiene siempre que verse como, wow, todo el tiempo estamos los dos en una nube de intimidad y de romanticismo donde siempre estamos en sintonía. No, eso, si no estás casada, quiero decirte que eso no es así. Eso no es así, a veces también es un tema de amor por el otro, hay días donde te sientes con más disposición, hay días con menos disposición, eso es normal. Yo me remito siempre al llamado bíblico de que nos anima a esa frecuencia y a ese amor y respeto mutuos, pero
esto lo ponen como en unos términos demasiado extremistas, ¿no? Debbie comienza la respuesta así. La meta suprema de Dios para ti, hablándole a la mujer, ella no le está respondiendo al hombre que le escribió, ella está respondiendo a las mujeres que están leyendo el libro, ¿no? Entonces, la meta suprema de Dios para ti es que suplas las necesidades de tu marido. La intención original de Dios era que una mujer pasara su vida ayudando a su marido a realizar sus sueños y sus ambiciones, ¿no? Esto no puede ser respaldado por ningún versículo, ni pasaje, ni principio bíblico. La meta del Señor al crearnos fue que pudiéramos, sí, cumplir un rol sin duda, pero para conocerlo a Él, darle gloria y hablar de Él y ser otra manifestación de su gloria, de su imagen, no satisfacer, es decir, servir a alguien y ser su compañera y ser su ayuda idónea es una parte de la expresión que además se puede ver de muchas maneras, ¿no? Pero en fin, la teología equivocada sigue estando acá, ¿no? Y pone unas preguntas de ejemplo que de verdad, perdónenme, pero me suenan tan terribles y tan no fundamentadas en la palabra. ¿En qué te puedo ayudar, Adán? ¿Cuál debe ser mi siguiente proyecto, Adán? Estás construyendo una cerca muy resistente y la puerta se ve tan bonita. Estoy muy orgullosa de ti, Adán. ¿Qué quisieras que haga ahora? O sea, ustedes están viendo que esto es básicamente ser robotina. O sea, esto es ser una persona sin voz ni voto, sin mente propia, sin ni siquiera, yo creo de verdad, muchachos, que una buena ayuda idónea tiene iniciativa. Una buena ayuda idónea usa el intelecto, usa los talentos, las facilidades que tiene ella individualmente, porque además no todas las mujeres tenemos esas mismas facilidades, esos mismos talentos. Y por eso yo creo que el Señor de verdad nos da el regalo del uno al otro, sabiendo qué es lo que el otro necesita, y es demasiado hermoso eso. Una buena ayuda idónea pone todo su intelecto, todas sus capacidades, todos sus talentos y todos sus dones al servicio de un llamado que ella sabe que al final del día es para Dios y no solo para el hombre con el que está casada, aunque sí, beneficia y bendice al hombre con el que está casada, pero una buena ayuda idónea no es una robot que solo está para cumplir órdenes y satisfacer deseos, que no tiene voz, que no tiene voto, que no siente, que no padece, que no razona, que no tiene iniciativa. Yo creo que más bien ser una mujer así podría convertirse en una carga para nuestras familias. Dios nos dio un intelecto y en cualquier llamado y cualquier rol que Él nos asigne, quiere que usemos ese intelecto para su gloria y para bendecir a nuestros esposos y a nuestros hijos. Entonces, bueno, se viene aquí empieza, ay, es que no voy a tener tiempo, ya tenemos 1 hora y 6 minutos de video, más o menos, seguramente ya estará más acortado con la edición, pero habla del gran pecado, dice, ninguna mujer ama realmente a su esposo si no trata de agradarle en esta área tan importante. Si no te interesa el sexo, entonces por lo menos interésate suficientemente en él como para darle buen sexo. Si no estás amando a tu marido, estás en peligro de blasfemar la palabra de Dios. Espero que simplemente no entendieras que tu falta de interés sexual en tu marido era pecado, pero ahora lo sabes. Miren, tengo tanto que decir de este párrafo y voy a tratar de ir al grano. Primero, hay una cosa muy clara que Debbie Pearl no está entendiendo, ni expresando, ni enseñando, y es el tema de que para ella el deseo o el disfrute sexual de la mujer es inexistente y es irrelevante, porque como toda su obsesión por el matrimonio se trata de idolatrar al marido, se trata de que el marido es Dios, no es que es como Dios, no es que es la figura de Jesús, no. Para ella el marido es el rey de la casa y Dios. De hecho, Dios, si ustedes se fijan, es una figura instrumental para mantener el matrimonio que ella tanto idolatra. Entonces, como el marido es el rey y el centro de la vida de la mujer para Debbie Pearl, entonces no importa, es totalmente irrelevante si tú tienes interés sexual o no, eso para ella está fuera de la conversación y en ningún momento considera ahondar por qué te está pasando eso. Hay muchas mujeres que luchan con ese tema, muchas mujeres que de repente llegan al matrimonio con una idea muy idealizada de la intimidad entre hombre y mujer y de repente la comienzan y no saben mucho qué están haciendo porque no tuvieron suficiente información o de repente comienzan a ser aquejadas por algún problema hormonal, que eso es súper común, o por una enfermedad, o por alguna situación psicológica que necesita atención y esto simplemente ella lo desconoce, es como no hacerlo es pecado. Y si tu esposo, y no lo dice acá, pero lo he dicho en otros momentos, si tu esposo se expone a la tentación y cae en la tentación, realmente es tu culpa. Y yo estoy de acuerdo con que la salud íntima de un matrimonio es demasiado importante y de hecho es un indicador de la salud del matrimonio, pero cuando una de las dos partes realmente se resiste y no quiere y no lo desea y no lo disfruta,
tienen que buscar ayuda. Y gracias a Dios, quizá no es tan amplio, pero la iglesia cada vez más está ofreciendo herramientas para ayudar en este tema. Nunca habla de que el sexo también es un regalo para la mujer, nunca habla de eso. Y fue algo tan hermoso que creó Dios para consumar la unión tan sagrada entre hombre y mujer, que por qué no lo disfrutaríamos los dos, y está hecho para que lo disfrutemos los dos. Entonces, ella saca esto totalmente de la ecuación. Un poquito más adelante, ya yo había hecho el comentario, dije, bueno, puede haber realidades, puede haber embarazos, pospartos, enfermedades, hormonas, etcétera. Entonces, un poquito más adelante, ella comienza a hablar de lo importante que es suplir cada uno de sus deseos, y básicamente dice, nada de lo que tú sientas importa, Dios le otorga al cónyuge pleno acceso al cuerpo de su pareja para satisfacción sexual. Y recuerda, la indiferencia es indisposición, o sea, tú no puedes en ningún momento negarte por ninguna razón. Y esto es lo que está diciendo Debbie. Y yo creo que eso, por supuesto que tiene matices y es importante porque la Biblia no dice que mi cuerpo es de mi esposo y ya. No, la Biblia dice que mi cuerpo es de mi esposo y que el cuerpo de mi esposo es mío, lo cual es una cosa maravillosa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene que haber acuerdos, porque si no sería básicamente algo forzado, que no se basa para nada en el amor y no sería nada cristiano. Ahora, si de nuevo tú estás escuchando esto y tú tienes un problema en este tema, yo creo que hay tantas herramientas hoy disponibles que podemos buscar sin pena. Cristianas, por favor, no se pongan en nada raro. Para ayudarnos con estas dificultades. Y de nuevo, esto no es algo que solo le pasa a las mujeres, solo que está el tabú de que el hombre es un animal sexual y la mujer es su presa que nunca tiene ningún deseo sexual. Y hay hombres que también luchan con esto sin tener que estar siendo infieles. Solo que, bueno, biológicamente funcionamos distintos y las formas en las que un hombre se conecta a las que una mujer se conecta íntimamente son diferentes y eso es una realidad. Pero de verdad, muchachos, les digo que meditar en estos aprendizajes de verdad es grave. Ella dice que todas las mujeres tienen que dedicar por lo menos 15 minutos del día a complacer totalmente a su marido, y ella está hablando allí de varias cosas. No voy a mencionarlas. Es horrible porque básicamente habla de que el hombre te ve como un pedazo de carne y lo dice más arriba. O sea, no estoy diciendo como un pedazo de carne, ella menciona que tú para el hombre eres eso. Y yo entiendo la parte como instintiva de la intimidad, o sea, y creo que tiene su lugar en el matrimonio, pero creo que hay un problema con afirmar que esto es una verdad teológica y decirle a las mujeres que eso es lo que tú eres y te tienes que comportar como la presa, básicamente. Solamente habla de la satisfacción del hombre, del placer del hombre, o sea, el tema de la mujer está completamente ausente en un libro que se supone que es hablar de estos temas para las mujeres. Y dice que tienes que dedicar 15 minutos diariamente a eso y que recuerdes que todo, miren, cuando una mujer defraude a su marido en esta necesidad vital que Dios ha puesto en él, yo no creo que el sexo es una necesidad vital, pues si fuera vital, toda la gente que no tiene sexo por una razón o por otra estuviera muerta y no está muerta. Y eso nunca lo dice la Biblia en ninguna parte. Él debe temblar de temor por las consecuencias. Perdón. Cuando una mujer defrauda a su marido en esta necesidad vital, ella debe temblar de temor por las consecuencias. Y recuerda, todo su ego está atado a la experiencia sexual. Y esto es algo que se repite en este libro. Ella le dice a la mujer que que la esposa tiene que alimentar el ego del hombre. Cuando esto es algo totalmente anticristiano, o sea, yo no estoy ni nadie está para alimentarle el ego a nadie, todo lo contrario, es para animarnos a ser humildes y a crecer en nuestra humildad y a dejar nuestro orgullo. Las relaciones sexuales son importantes en el matrimonio y son valiosas en el matrimonio, primero porque Dios las creó, segundo porque son parte de su diseño para el matrimonio, tercero porque es como nos reproducimos y cuarto porque son una expresión del hecho espiritual y físico de que somos una sola carne. Y eso es una cosa preciosa y bellísima que de nuevo el Señor diseñó para hacerse dentro del marco del matrimonio y para que ambos los disfrutáramos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque sabemos que nuestros cuerpos funcionan de una manera en donde podemos disfrutar esas cosas, y mientras un matrimonio trabaja más en eso y está más cercano, más disfruta de la relación sexual. Ella toca el tema de las hormonas. Y miren, aquí es donde a mí me empiezan a dar los microinfartos porque yo digo, ¿qué osada tienes que ser tú para escribir un libro y ponerte a hablar de cosas tan a la ligera, que son tan serias, de las que hay tanta información científica, o donde al menos tú pudieras buscar una fuente de alguien que estudió, que se formó en ese tema, para poder informar mejor a tu audiencia? Ella básicamente, miren, o sea, ella descarta toda excusa hormonal. Ella dice, bueno, si tú tienes la excusa de que esto es un tema de la menopausia, que esto es un tema hormonal,
yo conozco muy bien la menopausia, lo dice, o sea, no la estoy actuando porque sí dice, no me hables de la menopausia, yo conozco bien la menopausia y es una excusa muy pobre, perdón. No me cuentes de lo incómodo y doloroso que resulta para ti. ¿Acaso tú crees que tu cuerpo es especial y que tienes necesidades especiales? ¿Sabes quién te creó? ¿Sabes que es el mismo Dios que espera que le dé sexo libremente a su marido? Déjate de pretexto. Las hormonas están allí, listas para ser activadas. Muchachas, jóvenes de mediana edad y mayores. El cuerpo no funciona así, en especial el cuerpo de la mujer. Miren, el cuerpo de la mujer es una complejidad tan grande. Y sí, es un hecho científico que hormonalmente el cuerpo de la mujer es mucho más complejo que el hombre. Y esto es así por una sola razón. Necesitamos esta complejidad hormonal para poder llevar vida y dar vida a nuestros cuerpos. Y yo tengo unos años metida en este tema hormonal. A veces pienso, hubiese sido demasiado chévere estudiar medicina y estudiar endocrinología porque me parece fascinante. Y estoy trabajando por ahí en un proyecto con una de ustedes que me contactó y bueno, vamos lento, pero yo creo que seguro que esto es mentira, esto no es así. O sea, nuestro cuerpo está impactado por las hormonas continuamente. Cuando tú eres adolescente, estás en una situación hormonal específica y luego hay grandes cambios a lo largo de tu vida en ciertas décadas con el embarazo, el cuerpo, ustedes no tienen idea. Las que no han estado embarazadas, muchachas, ustedes no tienen idea cómo el cuerpo cambia hormonalmente hablando con el embarazo. También depende, si tu embarazo sucede en tus 20, va a cambiar diferente a cómo sucede si en tus 30 o en tus 40. Eh, Cuando entras como yo, por ejemplo, en la perimenopausia, que son esos 10, 5 años antes de que comiences un proceso menopáusico, tú sientes ese cambio. Y yo no he experimentado la menopausia, pero sí he leído mucho de eso y he escuchado a muchas mujeres, el cambio es todavía más dramático en la menopausia. Y estos son temas que incluso a nivel secular solamente ahorita se están hablando de cómo afectan a la mujer en su vida, en su relación íntima, pero también en todo, en su salud, en sus relaciones. Y para mí, de verdad, yo me encuentro en un camino bien interesante de entender cómo puedo yo apoyar mi salud hormonal con alimentación, con la regulación del estrés, con ejercicio de fuerza, y me doy cuenta que esas mejoras han mejorado mucho también mis temas de disposición a lo íntimo, han mejorado mucho mi salud cardiovascular, han mejorado mucho, o sea, muchas cosas que yo me daba cuenta que estaban desajustadas. Cuando una mujer tiene un bebé, en general le cuesta un poco volver al deseo sexual. Todo lo que quiero decir es que cada historia es diferente porque ningún perfil hormonal de una mujer es idéntico al de otra. Todas somos distintas, nuestras hormonas funcionan diferente. Hay gente que nunca ha tenido problemas hormonales, hay gente que ha tenido terribles problemas hormonales toda la vida. Hay otras que hemos estado ahí como entre que sí y que no. Y el punto es que Dios conoce cada realidad. Nuestras hormonas también han respondido a que vivimos en un mundo caído, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se altera, un cuerpo que está alterado por disruptores hormonales. Y esto es real. No lo digo como excusa, lo digo para que tú como mujer entiendas que esta culpa no es de Dios. Si alguien te acusa y alguien te culpa, esto no viene de Dios, esto es un mensaje del diablo. Tienes que entender que si hay un problema, probablemente va a haber solución con la medicina, con ayuda, con suplementos, con mejora de estilo de vida, pero sobre todo con la ayuda del Señor, con la sabiduría, con su guía para sacarte del problema. Entonces, yo realmente encuentro escandaloso que ella descarte de esta manera. Obviamente, yo no sé cómo debe ser su vida, pero esta es una mujer que cualquier dolencia, cualquier dificultad la descarta y se la calla y se la traga. Y esto es gravísimo porque de repente hay un montón de cosas que no solamente pueden ser sanadas y pueden ser mejoradas, sino una vida conyugal que puede ser disfrutada, pero no se hace porque ella cree que es literal, cállate y tú tienes un deber aquí. No, no importa que no lo disfrutes, no importa que no quieras, esto es un deber absoluto, que si no lo haces, estás deshonrando a Dios y poniendo en jaque toda tu misión de vida. Y esto es gravísimo porque puede generar tanta culpa y tanta distorsión en las mujeres. Miren, el sexo conyugal es un regalo para disfrutar. Y en mi conocimiento y en mi experiencia, nadie me está preguntando, no es además una experiencia lineal. O sea, es literal un recorrido con tu esposo. Es un recorrido de vida. Hay épocas mejores, hay épocas peores, hay épocas de mayor frecuencia, hay épocas de menor frecuencia. Los hijos tienen un impacto grandísimo, el estrés, el trabajo, los cambios hormonales. La cosa está, bueno, estar literal atados al Señor en nuestro compromiso de que también tiene que ser una prioridad porque sabemos que ayuda a proteger el matrimonio y a conservar el testimonio de Cristo. Pero yo creo que una expresión tan bella del amor mutuo es saber que ambos estemos participando voluntaria y satisfactoriamente en ese acto. La enseñanza de ella sobre este tema de verdad es
da pena y dolor. Luego hay una página, muchachos, y ya con esto termino hoy, sí, que es una locura, que además ella en su ya tradicional desorden en este libro aborda dos temas que la verdad son completa y totalmente distintos y que no están conectados. Ella los conecta, bueno, sí están conectados, pero son dos temas completamente distintos, ambos delicados, pero uno me parece más delicado que el otro. Y lo voy a mencionar aquí ya para cerrar. Habla de las percepciones, de las perversiones sexuales y habla del sexo anal. No me voy a meter con eso, o sea, no me voy a poner aquí a decir, hay este tipo de opiniones sobre esto, que está bien, que está mal. No me voy a meter con eso porque creo que para hacerlo tendría que, no sé, ponerme a leer del tema, buscar fundamentos. Tampoco les voy a decir cuál es mi opinión porque no creo que es el lugar del comentario del libro. El punto es que es interesante que ella dice que esto no es el uso natural del cuerpo, que esto está mal y que si tu marido se ha pervertido de esa manera, debes negarte respetuosamente a participar. Y explícale por qué y luego hazle pasar un buen rato con todo lo que es natural. Y a mí me parece interesante porque este es el tipo de preguntas con el que uno las puede confrontar, porque es como, bueno, tú tienes todo el libro diciendo que tú no le puedes decir en nada que no a tu esposo, pero en esto sí. Entonces luego yo le diría, sería interesante ver que tú pongas un ejemplo de cómo una esposa puede manejar esto respetuosamente. Porque si ella no puede negarle nada de su cuerpo al esposo y el esposo cree que esto sí está bien, ¿cómo reaccionas en ese momento? No lo explica. Y luego viene, yo no sé ni siquiera cómo hablar de esto en el canal sin que me pongan algún tipo de limitación de la monetización. O, bueno, o sí que no que me moneticen, pero esto es importante decirlo. ¿Están preparados? Bueno, si tu marido alguna vez manosea sexualmente a tus hijos, avisa a las autoridades. Está bien. Denúncialo en el juzgado y pide a Dios que le den por lo menos 20 años de prisión para que los hijos ya sean adultos cuando salga. Visítalo allí y anímalo. Consíguele libros y grabaciones con buena enseñanza bíblica y permítele ver a los niños 3 o 4 veces al año en el área de visitas de la prisión. Los niños se recuperan mejor de las agresiones sexuales cuando saben que los agresores, aún sus padres, reciben castigo por sus actos. También será menos probable que sigan sus pasos. No sé qué decirles sobre esto, porque esto a mí me parece muy controversial. Es decir, aleluya que ella habló de que un depredador, como un hombre que sea capaz de hacerle esto, además a sus propios hijos, tiene que estar tras las rejas, absolutamente. Pero bueno, aquí no hay ninguna consideración como que, bueno, divórciate porque es que esto es algo totalmente inconcebible o inaudito o... Y yo sé que aquí puede haber posiciones sobre eso. Aquí sí les estoy dejando mi opinión. O sea, yo no podría seguir casada con un hombre que le hizo eso a mi hijo. O sea, no podría, la verdad. Quizá puedo estar equivocada en mi posición doctrinal, puede ser, pero yo creo que esto tendría que ser una causal de divorcio, la verdad. Y también sé que gente piensa distinto a mí. Yo, la verdad, tampoco permitiría que mi hijo, por lo menos mientras esté pequeño, tenga una relación con su papá, porque eso va a ser una distorsión horrible y le puede revivir traumas. En fin, yo personalmente no lo haría. Pero el tema es como que me parece un poco como el tema de visítalo, anímalo. Me parece un poquito la intención de ella todavía de arreglar las cosas. O sea, ella va a conservar el matrimonio así el esposo sea un depredador sexual en contra de sus hijos. Y creo que no habla más de eso porque, bueno, simplemente no puede hacer un caso a favor de esto. Pero yo pensaría que si ella pudiera, dijera, bueno, quizás que tú no le dabas tanto sexo y entonces él abusó de los niños. No sé. Bueno, quizás estoy exagerando aquí. Pero miren, no sé, yo siempre tengo mis desacuerdos con ella y en esto sigo teniendo desacuerdos. Esto es un tema que da para más. Luego aquí ella dice una esposa que está en peligro de blasfemar la palabra de Dios. Y la lista que hace es una esposa que simplemente no accede al sexo con la frecuencia y la forma que el esposo quiere. Así de sencillo. Y eso no tiene nada que ver, ese versículo no está hablando de eso. Luego te da consejos para ser sexy para tu marido. am, y bueno, unas cosas que tiene razón en unas y otra de verdad que no tiene ni siquiera sentido. Voy a dejarlo hasta acá por hoy porque creo que fueron temas suficientemente pesados. El capítulo 17 que ya abordaremos el año que viene, 2026, es el tema de la crianza de los hijos. La verdad no me acuerdo bien, yo lo leí muy rápido. No me acuerdo bien qué tanto me molestó, seguro me molestó algo. Hay un ya vi, hay un subtítulo aquí que es La puerca elegante. Es que esta señora de verdad no tiene límites. Pero bueno, no, estoy segura que no vamos a coincidir Debbie y yo con los temas de crianza. Ya veremos qué viene por ahí. Lo voy a dejar hasta acá. Gracias por seguir esta serie. Muchas personas me han pedido que monte esto en Spotify. Miren, la verdad, tengo que hacerlo. O sea, yo creo que como yo no uso Spotify, yo creo que yo ignoraba la cantidad de gente que escucha Spotify. Entonces,
denme un chance, yo quiero ver si puedo encontrar los audios de los videos. Lo que pasa es que algunos de estos videos están en live, entonces voy a tratar de descargarlos, de ver cómo empiezo a montar esto. Este audio, o sea, de seguro lo voy a guardar para empezarlo a montar como tipo podcast, aunque los videos también se pueden montar en Spotify. Les aviso, les doy muchas gracias por verme. Si no me has visto en el resto de videos que salen este mes, te deseo una muy feliz Navidad y un feliz año y vamos a continuar desenmascarando estas mentiras que tanto daño han hecho a la iglesia. Muchas gracias por verme. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo, mi ministerio, puedes unirte a Patreon o hacer una donación por PayPal. La verdad me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video.